Les pido por favor que estén de pie unos momentos más para decir el lema. Y dice, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con él. Amo esta palabra. Señor, amamos tu palabra. Te amamos a ti, que eres la palabra encarnada. Y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro en este día, Señor. Que así como has estado moviéndote, sigas haciéndolo, Señor, en medio de la palabra que compartimos hoy. Que tu propósito y tu reino venga a nuestras vidas también a través de ellas. Que seamos redarguidos, seamos exhortados, que seamos corregidos, que seamos sanados, que seamos animados por ellas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por que estás acá, Señor. Gracias, gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Disculpa, Gadiel, un segundito. La vi, pregunté y me senté y se me olvidó completito y volteé y la vi. La mamá de Cire, por favor, póngase de pie. Queremos recibirla en esta mañana. ¿De dónde que viene? ¿De Nueva York, de Miami, de República Dominicana? De Miami. Ah, bueno. Bienvenida al calor de Alabama. Muy bien, hoy seguimos en nuestra serie, basada en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, esta serie que la hemos llamado Los que cruzan ríos. Y hoy mi tema le he dado el nombre de la carrera. Y nos vamos a basar básicamente en el versículo 1, pero vamos a leer del 1 al 3 del capítulo 12. Y leo en Nueva Traducción Viviente. Leemos entonces la palabra del Señor. Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. En esta mañana pues nos vamos a dar un poco un paseo entre el final del capítulo 10, el capítulo 11 y este inicio del capítulo 12. Y la imagen a la que está apelando el escritor de Hebreos en este versículo 1 se basa o la imagen que él trae a la mente es el mundo griego de los deportes, por decirlo así. No lo llamaban en ese tiempo deportes, pero era básicamente eso. Y es que en la Grecia antigua se desarrolló un interés por la competencia atlética. De hecho, todo el fundamento, el inicio de las competencias atléticas tienen sus orígenes allá en la Grecia antigua. Y ellos desarrollaron un interés por este tipo de competencia, por razones culturales, por razones estratégicas también, porque servía de entrenamiento al mismo tiempo para los hombres, para servir militarmente a su nación, y por razones religiosas también.
Y como les decía, estas competencias que celebraban los griegos fueron los precursores de lo que hoy llamamos las competencias o Juegos Olímpicos. De hecho, el nombre olímpico viene de ellos, porque uno de los festivales deportivos que realizaban, lo realizaban cerca del monte Olimpo de Grecia. Era una festividad en honor al dios Zeus. Y de allí viene el nombre de Juegos Olímpicos. Una de las cosas peculiares de estos Juegos griegos era que los atletas competían desnudos. Y no se sabe bien el origen de esta costumbre, cuál fue la razón. Había una leyenda entre ellos que decía que fue que en una competencia a uno de los corredores se le cayó la túnica. Pero él se le cayó fue, entre comillas, porque él hizo que se le cayera para quitarse todo lo que le estorbaba para correr. En ese tiempo no tenían el tipo de vestimenta que se ha desarrollado hoy con alta tecnología para las competencias. Para cualquiera de las competencias siempre hay la ropa adecuada para ellas. Pero en ese tiempo no tenían ese nivel de tecnología para eso. Así que, según la leyenda, este corredor se quitó todo y corrió desnudo y ganó. Y de allí los demás se fijaron que cómo le había ayudado al correr desnudo, así que de ahí en adelante todos empezaron a competir desnudos. No se sabe si a ciencia cierta si eso fue lo que ocurrió. Ya Juan se está animando para competir en los Juegos griegos. Pero lo cierto es que en la cultura griega, el exhibir el cuerpo de esa manera era en honor a los dioses. Y por razones prácticas. Y también era una muestra de la dura disciplina competitiva a la que se sometían estos que participaban en estas competencias. Lo cierto es que esta imagen de un atleta antiguo es a la que está aludiendo el autor de Hebreos en este capítulo 12. Y para el tiempo de que surge el cristianismo, la cultura greco-romana era la que dominaba todo el mundo. Esa era la cultura prevaleciente. Así que evocar la imagen de un atleta griego no era algo desconocido para nadie en todo el imperio, porque a pesar de que eso se inició en Grecia, se extendió a todas las naciones. De hecho, el concepto de gimnasio viene de la cultura griega también. Y gimnasio es una palabra que viene de un término griego que quiere decir desnudo. Así que pueden inscribirse en el gimnasio griego de la esquina si gustan, ¿no? Pero era algo conocido, así que estas imágenes a las que aluden los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, eran porque eran cosas reconocidas culturalmente. Y era fácil identificar el mensaje que se te estaba tratando de dar. Y eso es lo que está tratando el autor de Hebreos aquí, de comunicar a sus lectores y comunicarnos a nosotros hoy en día. Que el atleta se despojaba de todo lo que le estorbaba para correr, a fin de correr la mejor carrera posible. Y esto es lo que nos llama la atención el autor de Hebreos, que debemos quitarnos de todo lo que nos estorbe para correr esta carrera de la fe. Y aquí, en esta parte final de Hebreos, el tema prevaleciente es la fe. Trabaja con ella en el capítulo 10, en el 11 es dedicado completamente al tema, y el 12 nos empieza también basándose en este tema de la fe. Fíjense que hacia el final del capítulo 10, y yo les compartía hace unas 3 o 4 semanas en esa parte de Hebreos,
nos dice que recordamos que nosotros tenemos que recordar la fidelidad de Dios, que tenemos que saber lo que creemos y que no debemos desechar nuestra confianza en Dios. Y que tenemos una fe que no retrocede. Como dice en Hebreos 10, el versículo 39, en la Biblia textual dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. El fundamento en que nos sostiene y que no nos lleva a retroceder es la fe. E inmediatamente en el siguiente versículo, que es el 1 del capítulo 11, dice: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la fe que no retrocede? Es la fe que tiene certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Y busqué una traducción que nos pudiera ampliar un poquito más este concepto, este principio que nos está dando el autor de Hebreos allí. Y conseguí esta traducción, es una traducción de Bues, como una traducción amplificada. Y dice: ahora bien, la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba de las cosas que no se ven. Porque en el griego, uno de los términos que se usa allí aluden, entre otras cosas, al título, a la cosa que establece la propiedad sobre algo. Así que la fe en este sentido es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Recientemente nosotros pasamos por el proceso de comprar, de vender la casa en la que estábamos y comprar otra. Y recuerdo, eso fue a finales de noviembre del año pasado, que el día en que nosotros firmamos toda la documentación y firmamos también, nuestro nombre fue añadido al título de la casa, aunque nosotros no habíamos entrado en la casa, no estaba, pero ya esa casa, nosotros sin estar en ella, ya era nuestra. Si me están entendiendo lo que quiero transmitirle acá, nosotros podíamos tomar e irnos de viaje por todo el mundo en ese momento, pero esa casa seguía siendo nuestra, aunque no la estábamos ocupando o no la estábamos teniendo en ese momento, pero ya estaba bajo nuestro nombre el título de la casa. En cierta forma, eso es lo que es la fe, es el título de propiedad de las cosas que Dios ha hablado acerca de nosotros, para nosotros y como nuestro destino. Quizás no las tenemos en el momento, quizás no está en nuestras manos materialmente, pero ya son nuestras en la esfera celestial. Y la otra parte de esta expresión es la prueba de las cosas que no se ven. Y la idea aquí es, por lo menos en un juicio, hay delitos en que no se tiene, por ejemplo, un video del crimen que se ha cometido, pero se tienen pruebas que demuestran que el culpable es el autor de eso que ha ocurrido allí. Hay rastros de ADN, hay huellas, hay conexión con herramientas usadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque no hay un video del crimen, hay todas las pruebas que demuestran que eso en efecto ocurrió allí. Así también es la fe. Es la prueba de lo que no se ve. Tenemos todas las evidencias en la palabra de Dios que nos dicen que es como Él ha dicho que es. Es esta fe
de la cual el hermano Juan nos compartía hace unos 3 domingos atrás, y nos dice que esta fe nos enseña a ver y a entender. También nos dijo que esta fe nos enseña a agradar a Dios. Recuerden que allí en el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas de fe para agradarle a Él. Nos dijo también que esta fe nos enseña a obedecer. Y es que necesitamos fe para obedecer la palabra. De otra manera no se puede. O de esa otra manera, o asumimos una lista de cosas de carácter religioso a las que seguimos, pero no estamos siguiendo la palabra de Dios, sino preceptos religiosos. Por eso necesitamos de fe. Y también nos dijo el hermano Juan que esta fe nos lleva a vivir más allá de nuestra área de confort, de nuestra área de comodidad. Por eso es que, por ejemplo, como nos dicen en el mismo Hebreo 11, Juan salió de su área de comodidad. Juan el patriarca, no Juan, pero él también salió de allá de su área de comodidad. De Arán a Abraham, el patriarca Juan. Es uno nuevo, que tú no has leído acerca de él. Compra mi Biblia. El patriarca Abraham. Él salió de su tierra a una tierra que él no sabía a dónde Dios lo estaba llevando. Nosotros muchos en cierta manera nos podemos identificar con esa experiencia porque salimos de nuestro rancho, donde sabíamos cada vuelta del camino, y vinimos a este país con otra cultura, otro idioma, y aquí estamos hoy, por la gracia de Dios. Entonces, la fe no es un buen deseo. Tampoco es optimismo. Algunos confunden optimismo con fe, pero la fe no es optimismo. Aunque puedes tener un optimismo basado en la fe. Pero el optimismo no es la fe. La fe no es una emoción. No es una palabra, decir una palabra positiva, una declaración positiva. Eso no es fe. La fe no es algo flotando, no es algo que producimos nosotros tampoco. Como nos enseñaba el pastor, es fe de Dios, no es nuestra fe, fe de Dios. En la teología, por ejemplo, la teología wesleyana, se dice que hay una gracia salvadora, que es en aquella en la cual Dios produce la medida de fe necesaria para que reconozcamos en la condición de pecado que estamos y en la necesidad que tenemos de un Salvador. Si esa chispa de fe no se enciende en nuestros corazones, no podemos recibir la palabra. Pero Dios en su amor y su misericordia, estando en nuestra condición de pecado, produce esa medida de fe para creer y ser salvo. Bendito sea el Señor. Qué grande es el Señor. Cuán grande es su gracia. Porque sin eso, es que no fue que yo llegué y recibí al Señor. El Espíritu Santo trabajó en ti y produjo la medida de fe suficiente para que tú dijeras, necesito esto en mi vida. Bendito el Señor. Entonces, la fe no viene de nosotros, viene de Dios. La fe es como una de las cosas la que alude está allí en el griego, es como lo que está por debajo, lo que no se ve, pero que sostiene todo. Nosotros estamos aquí, pero no vemos los fundamentos del edificio. Pero entramos tranquilamente no pensando que se nos va a caer el techo encima. Eso es fe.
Creemos que la estructura va a soportar todo y que podemos entrar y reunirnos con seguridad. La fe también es como los distribuidores de las autopistas. Nosotros los tomamos porque sabemos que nos vaya a un destino. No lo vemos, pero estamos seguros que ahí dice hasta este lugar y ahí nos lleva. Y si la fe dice el camino de la vida, nosotros tomamos ese, pues sabemos que nos va a llevar a la vida, al propósito de Dios. Y no siempre es algo que pasa sin ocurrir incertidumbre, situaciones que no entendemos, que no comprendemos. Y las cosas pueden parecerse al momento que se están fuera de control, pero si seguimos la vía de la fe, vamos a llegar al destino que Dios nos ha marcado. Una vez en Houston, yo iba manejando en el centro de la ciudad, y en uno de esos distribuidores de los tantos que hay allá, no lo voy a decir un venezolano porque para algunos les suena feo, se me ponchó una llanta. Los venezolanos no decimos así, pero bueno, para que ustedes entiendan. Se me ponchó una llanta en todo el medio, arriba, en el puente. Y uno siempre pasa por esos puentes y no se da cuenta de algo, que cuando usted se sube, ese puente se está meciendo. Pero usted en su carro no se da cuenta de eso. Cuando yo me bajo del carro para cambiar la llanta y veo que estoy haciendo así, ay, me agarré de la puerta del... Me asusté porque era una experiencia novedosa para mí, nueva. Yo no sabía que eso era así. Y yo me levanté el carro con el gato y el carro hacía así. Fue una experiencia, a ver, que yo traté de hacer, creo que batí mi récord de cambiar una llanta, ¿sabes? Me podían contratar para la Fórmula 1, inclusive. A veces parece que las cosas se están moviendo, se están sacudiendo, que no tenemos piso seguro sobre nosotros. Pero la fe es la certeza, la convicción de aquello de que Dios ha dicho. Por eso seguimos avanzando, porque sabemos que llegaremos, porque Dios lo ha dicho, no por mi fuerza, no por mi capacidad, no por mis recursos, sino por la fidelidad de la palabra de Dios. Entonces, la fe es como la infraestructura de nuestra vida en Cristo. Es la que sostiene y amarra todo. Y por eso necesitamos de la fe de Dios en nuestra vida. Hebreos 11 entonces nos da una lista de personas que en algún momento de la historia alguien llamó los héroes de la fe. Y me parece un título acertado, aunque ellos eran como nosotros. A veces quizás la denominación de héroes como que coloca una persona por encima del resto, pero en realidad lo que lo coloca por encima del resto es por lo que han hecho en favor de otros, o por lo que estas personas hicieron por la fe, creyendo lo que Dios había dicho. Y es por eso que cuando comienza el capítulo 12 de Hebreos nos dice, estando nosotros rodeados de esta nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Toda esa gente que llamamos los héroes de la fe. Los que mencionan allí y todos los que no mencionan. Todos los que han rendido su vida por Cristo, todos los que han muerto en Cristo. Y esta nube de testigos nuevamente alude también a las competencias del mundo griego, porque ellos competían en medio de una multitud que iba a ver estas competencias. Y una competencia donde tanto el entrenador como el que competían, que tenían que entrar al campo desnudos.
Era bien interesante. Gracias a Dios que no me tocó vivir ese tiempo. Entonces, recuerdo que yo de niño leía la Biblia como un libro de historietas. De hecho, la Biblia fue mi primer libro de aventuras. Por allá en el año, no se lo voy a decir, cuando llegué ya al momento en que sabía leer, en mi cumpleaños, que más o menos el tiempo se coincidió, para mi cumpleaños mi mamá me regaló mi primera Biblia. Aún la recuerdo, era una Biblia de esas que tenían el canto azul y era de las sociedades bíblicas trinitarias, por cierto. Y era una versión 1909, no era la 60, todavía en ese tiempo estaba pujando la versión 60 para establecerse. Siempre ocurre así que cuando entra una nueva versión de la Biblia. Así que mi primera Biblia decía, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, decía mi Biblia. Bueno, y ahí me leía yo Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Mientras mi papá estaba predicando, yo estaba ahí entretenido leyendo la Biblia. Y fue mi primer libro de historietas. Pero yo leía acerca de estos héroes de la fe. Y me parecía una cosa tan extraordinaria y quizás inalcanzable para mí. Pero en la medida que fui creciendo en el Señor, me di cuenta de que héroes de la fe somos llamados todos a ser, a vivir una vida extraordinaria, creyéndole al Señor lo que Él ha dicho. Y el autor de Hebreos nos dice por eso que es más que una simple historia. Es más que una simple historia la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de José, la de Noé, la de Moisés, la de David, la de Rahab, la de Mario, la de Elsie. Es más que una simple historia. Y quizás que sería bueno que en nuestra tumba se escriba por la fe, Gadiel. Es más que la simple historia de las personas. Nos dice en este capítulo 11 que hay gente que esperaba con seguridad una ciudad de cimientos eternos, diseñada y construida por Dios. O sea, esperaban con seguridad una ciudad que no era las ciudades que ellos veían, en las que ellos habitaban. Era una ciudad edificada por Dios, construida por Dios. Es esa casa que fue revelada al apóstol Pedro cuando dijo, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Por eso al final de ese capítulo dice, pero a los creyentes de este tiempo, a nosotros, Dios ha preparado cosas mejores. Entonces, gente que esperaba una ciudad de cimientos eternos, diseñada y construida por Dios. Dice también que aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. Ahora, yo no sé si usted está haciendo una oración y Dios le dice, míralo de lejos, pero no es para ti. Y tú dices, ¡ay, qué bueno, Señor! Pero nos dice que esta gente vio de lejos lo que Dios les había prometido y aunque no lo recibieron, lo aceptaron con gusto. Necesitamos de fe para hacer eso. Porque hay muchas cosas que solo vamos a mirar de lejos en nuestra jornada de fe. Quizás estamos diciendo, eso es mío, lo veo, lo declaro por la fe, es mío, lo pisoteo y todo.
Dios no dice, mira, míralo desde aquí de lejito, por la cerca, asómate, pero no es para ti. Por la fe hubo gente que pasaron por eso. Y el nombre más que resalte todo esto es el mismo Moisés. Dios le llevó, le mostró, o sea, 40 años cargando con esa gente. O sea, si alguien que tenía que entrar, por lo menos era Moisés, caramba. De todo ese poco de viejo con los que tuvo que cargar. Y Dios le dijo, míralo de aquí desde el Egipto, porque no te vista que no vas. Por la fe. Es tremendo. Ellos vivían tiempos tumultuosos, pero no era razón para abandonar la fe. Pablo nos lo dice así en Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hay un evangelio que se predica por allí que nos dice que si lo vemos, lo visualizamos y lo declaramos, es nuestro. Y yo por ahí anduve declarando y visualizando cosas, pero no vi nada. ¿No? Carros, casas y cosas por eso. Todo eso el Señor lo ha provisto. Ahora sí, como la canción, a su manera. Pero puedo decir como Josué, ni una sola de sus palabras me ha faltado. Y esto solo toca apenas unas dos cositas de las que en esa lista de Hebreos 11 nos está hablando. Pero que acerca de héroes de la fe actual. Les comparto de un héroe de la fe de la iglesia subterránea en China, el pastor Wang Ji. Y en el reporte que le dice, el pastor que se preparó para sufrir. La historia breve es que Wang Ji fue arrestado en diciembre de 2018, mientras estaba en su iglesia predicando. Y en el 2019 fue sentenciado a 9 años de prisión en un juicio cerrado. ¿Por qué? Porque su iglesia no era parte del circuito de iglesias aprobadas por el Partido Comunista. Y esas iglesias aprobadas tienen que funcionar conforme el programa que les permita al Partido Comunista desarrollar. Pero la mayoría de las iglesias en China están fuera de ese sistema. Ahora, lo interesante del pastor Wang Ji es alguien que uno puede decir, él no tenía necesidad de terminar en una celda. Él era un académico, experto en el derecho constitucional chino, y tenía como vocación ser un abogado defensor de derechos humanos. Él no era cristiano. Ahora, defendiendo los derechos de mucha gente, empezó a defender los derechos de cristianos y pastores perseguidos. Y él llega a la fe en Cristo por medio del ver el testimonio de vida de las personas a las que él defendía. Eso trajo el testimonio de Cristo a su vida y él entonces se convirtió en uno también de los que eran perseguidos por el Partido Comunista. Y conociendo cómo era el sistema, él previó que él estaba pronto a ser arrestado. Entonces escribió una declaración y su declaración la llamó mi declaración de desobediencia fiel.
Dice, porque no puedo obedecer más al partido que a Dios. Tengo que escoger obedecer a Dios antes que el partido. Así que él fue arrestado ese 9 de diciembre de 2018 junto con otros 160 miembros de su congregación. Él es uno de los héroes de la fe actual. Y él se preparó espiritualmente por esto. Cuando él veía que ya estaba cerca, él empezó a comer más y a ganar peso porque sabía que iba para prisión, para soportar el tiempo que venía. Entonces, ya que tenemos tales testimonios de la fe y de lo que significa vivir por fe, Hebreos 12:1 entonces nos da estas instrucciones. Y lo leo ahora en versión RBR. Y dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, 3 cositas que quiero que nos llevemos para meditar en ellas. Número 1, haz a un lado todo el peso que te impide correr la carrera de la fe. Haz a un lado todo el peso que te impide correr la carrera de la fe. Quitémonos todo el peso que nos impida correr. La palabra clave acá es la palabra griega apotémono, que se traduce en esta versión, la Reina Valera, como despojémonos. Y trae la idea de poner algo lejos, de quitarse algo o de dejarlo a un lado. Y volvamos nuevamente a la imagen del atleta griego. Cuando él iba a competir, se quitaba literalmente todo lo que le estorbaba correr. Se quitaba todo aquello que pudiera representar un impedimento para su carrera. Esta palabra, apotémonos, es la misma que usa Pablo en Efesios 4:22, cuando dice, desháganse. Es la misma palabra, quítense, dejen a un lado, hagan a un lado su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es la misma palabra. Y es que, mis amados hermanos, nos aferramos a tantas cosas, pensando que ellas son las que nos dan seguridad y satisfacción. Nos aferramos a cosas materiales, nos aferramos a un trabajo, y no es malo tener un trabajo. Nos aferramos a la familia, y es bueno tener en familia, es una bendición de Dios. Nos aferramos al dinero, nos aferramos a un hobby, nos aferramos a una carrera, y todas esas cosas que en sí no son malas. El problema es el lugar que llegan a ocupar en nuestras vidas y comienzan a convertirse en un peso que estorba nuestra carrera en Cristo. Ponemos nuestra seguridad en ella, ponemos nuestra seguridad en el trabajo, ponemos nuestra seguridad en la casa que tenemos, ponemos nuestra seguridad en nuestra satisfacción, en los hijos que tenemos, etcétera, etcétera, pero no en Cristo. Todas esas cosas se convierten en peso que impide nuestra carrera. Corremos, pero no avanzamos, porque llevamos ese peso. Así pasa como decimos en Venezuela, vas a seguir con ese calamar en el lomo. Ahí vamos nosotros, Dios Señor, con el calamar en el lomo, tratando de correr y no podemos, porque hay muchas cosas en las que hemos puesto nuestra seguridad.
y tan pronto nos mueven el tapete de esas cosas de los pies, hasta perdemos el equilibrio, perdemos nuestro sentido de centro, porque hemos estado poniendo nuestra seguridad en otras cosas que no sea Cristo. Son cosas que son peso muerto para nuestra jornada de fe. Vanas ilusiones, cosas que se van, cosas que perecen, cosas que no trascienden lo eterno. Y nos empeñamos en seguir llevando ese peso. El punto es que todo aquí en nuestras vidas, en nuestra jornada de fe, es que Cristo tiene que ser el centro de todo. No puede ser ni inclusive nos aferramos a la congregación. Y hay gente que va a ciertas iglesias porque piensa que esa iglesia es la mejor. Y se van para ellas, abandonan sus congregaciones y se van a esas porque tienen un pastor más famoso, porque tienen mucho más gente, porque tienen mejor auditorio, porque tienen un mejor equipo, etcétera. Tienen un mejor equipo de adoración. O porque en esa iglesia se llama amor, no sé, etcétera. Pero nada puede convertirse en un peso que nos lleve en nuestra carrera en Cristo. Y fíjate que añade otra cosa allí en esa misma expresión y dice, del peso que nos agobia y del pecado que nos asedia. Y ahora entra a hablar directamente del pecado. O sea que estas otras cosas no son en pecado en sí. Por eso las listas separadas, y dice, y del pecado que nos asedia. Así que el número 2 sería, quítate el pecado que te asedia. La palabra griega euperistatos es una palabra fuerte y aparece solamente en el Nuevo Testamento aquí, en Hebreos 12. La idea general es algo que rodea fácilmente, que envuelve, que enreda, que asedia, que se pega alrededor. Y nuevamente la imagen del corredor, que trata de correr, pero sin quitarse las vestiduras. Y esta entonces se les enredan en sus pies y tropieza y cae. Es el pecado que seduce, que te rodea, que te enreda, que te atrapa. Como ese león que está alrededor buscando devorarte, que está cerca. No es algo que está ocurriendo en África ni nada, es algo que está ocurriendo en tu entorno, que es conforme a tu concupiscencia. También de eso debemos despojarnos, quitarnos de eso. Y eso solo puede ser o puede ocurrir cuando rendimos a Cristo nuestras vidas día tras día y rendimos áreas de nuestras vidas en las que nos hemos resistido rendírselas a Cristo. Deseos, vicios, adicciones a cosas que no deberían estar en nuestras vidas. Está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. No se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Ese es el espíritu que hemos recibido en Cristo. Entonces no debemos ser víctimas del pecado. Al contrario, quitémonos, desechémonos el pecado que nos rodea, rindiendo nuestras vidas a Cristo día a día. Y número 3, ya para terminar, no te canses pronto. Esta es una carrera de larga distancia. Esto no son 100 metros, mis amados hermanos. Estos son 42 kilómetros y tanto, que es el maratón olímpico. Es una carrera, la carrera más larga de las competencias.
Y si usted mira, compara la foto de los corredores de distancias cortas con los de carreras largas, hay un mundo de diferencia. Si se ha fijado, si ve los corredores de 100 metros planos, hoy en día todos son unos tipos así, como yo, pues, musculosos. Son mucha masa muscular, que es apropiado para el tipo de competencia, pero solo tienen fuelle para 100 metros. Después de allí ya no dan para más. ¿Y quiénes son los corredores de larga distancia? Una cuerda de flacos como yo, que parece que todos están en ayunos de 40 días. Y los que están en la élite de los corredores de maratón son todos del África. Etíopes, kenianos y otros países de la región. Lo que tienen de masa muscular está todo dedicado a resistir las distancias que van a recorrer. Por eso no necesitan esa cantidad de reservas que exploten y sean absorbidas inmediatamente en una carrera. Necesitan algo que sea gradual, lo que vaya. Por eso ellos se deshacen de todo el peso innecesario y mantienen ese peso óptimo que les permite correr largas distancias. Este año hubo un hombre que corrió el maratón en menos de 2 horas. En menos de 2 horas ya. Increíble. Nosotros somos llamados a quitarnos todo el sobrepeso del pecado que cargamos sobre nosotros. No estamos fit espiritualmente porque llevamos mucho alimentando al viejo hombre. Se supone que está muerto, pero nosotros seguimos, mira, abra la boquita y coma más. A través de la palabra somos llamados una y otra vez, los apóstoles nos llamaban a despojarnos de la vieja naturaleza, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, a desechar las viejas vestiduras de pecado, a todo aquello que estorba nuestra carrera en Cristo. El deseo del Señor es que nosotros corramos con libertad en nuestro llamado que hemos recibido y que alcancemos aquello para lo cual hemos sido llamados. Pero el peso del pecado nos impide, nos estorba en nuestra carrera. Así que el llamado hoy es que corramos con paciencia la carrera de la fe. No es una actitud pasiva, sino una resistencia activa a todo aquello que se opone a nuestro crecimiento y avance en el Señor. Estemos en pie. Mi pregunta al terminar es, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿Qué está haciendo peso en tu vida hoy que te impida avanzar a la meta? ¿O están tus pies enredados con el mismo pecado que te hacen tropezar una y otra vez? Tropiezas con la misma situación en tu vida, con el mismo deseo fuera de control, la misma adicción, la misma actitud. ¿Cómo estamos corriendo nuestra carrera en Cristo? Definitivamente necesitamos más de Él día a día para correr esta carrera de la fe, ya que tenemos esta gran nube de testigos que nos dicen, se puede ser fiel hasta el final y alcanzar el propósito y la meta.
Que no le decimos en esta mañana al Señor: Señor, necesito, quiero más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Como dijo el apóstol Juan, que había declarado Juan el Bautista, que era necesario que tú crecieras y que Él disminuyera. Así nosotros hoy necesitamos disminuir y que haya más de ti en nuestras vidas, que haya más de ti, más de tu propósito, más de tu reino, más de tu verdad, más de tu sabiduría, más de los valores que emanan de tu palabra, más de tu presencia, más de tu voluntad, más de tu amor, más de tu santidad, más de tu justicia, más de tu integridad, y que haya menos de nuestro pecado, que haya menos de lo que somos, menos de nuestro egoísmo, menos de nuestros deseos, menos de nuestra desobediencia, menos de nuestra incredulidad, menos de nuestra frialdad, menos de nuestros propósitos, de nuestros deseos y más de los tuyos, Señor. Necesitamos más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. ¿Cuántos recibieron eso? ¿Cuántos van a carreras de fondo? Hay que rebajar si quieren aguantar. Muy bien, les recuerdo que el domingo que viene vamos a estar celebrando Pentecostés. También les recuerdo que el miércoles en la noche estamos en la capilla, 7 de la noche, recibimos de Dios tremendamente. Y yo no me acuerdo haber dado este anuncio, pero hoy a las 4 de la tarde en el santuario principal hay una reunión de toda la iglesia Fraser. Todos los han invitado
Es una reunión de información del estado de la iglesia y en donde se aprueban todos los presupuestos para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Y yo no me acuerdo haber dado ese anuncio aquí, pero si a usted le interesa y quiere venir a escuchar, es bienvenido. 4 de la tarde en el santuario principal. Amén. De acuerdo. Levante su mano al cielo y repita conmigo: Padre, yo recibo esta palabra y me dispongo a crecer en fe. Por lo tanto, Señor, te ruego que esa semilla de fe que ya está en mi espíritu sea regado por la buena palabra que tú nos has dado hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Son bendecidos.